trobarà donar les gràcies amb el meu català d'aquella manera, perquè encara que sigui de Cartagena, quan era petit agafàvem el Canal 9 i bueno, el Son Goku i tot això ho veiem en català. Res, només donar-vos les gràcies de veritat per venir avui aquesta tarda. El plaer és meu, de veritat, perquè és que no us imagineu, la gent de fora del museu, com ens tracten els que venim, O sigui, com som de carinyosos, de tots els detalls, de que tot estigui perfecte, la presentació 2 setmanes abans, o sigui, és un treball a vegades una mica invisible, però que s'agraeix moltíssim. O sigui que per mi és sempre una alegria poder venir aquí al MAEF i més si és per parlar d'aquest projecte que estem portant endavant ara mateix, no?, en aquests darrers anys i que, com veureu, és molt especial. Bueno, dicho esto, me paso al castellano y nada, simplemente decirles que mi intervención constará básicamente de 3 partes, ¿de acuerdo? Si ven que en algún momento hablo demasiado rápido o no se entiende algo, no se esperen al final, interrúmpanme, porque lo suyo es enterarse de algo, ¿no?, mientras que les cuento. Estas 3 partes son más o menos un poco de contexto histórico para que se sitúen, que Argelia es una realidad, ya lo veremos, muy cercana pero muy lejana al mismo tiempo, ¿no? Es algo curioso, lo cerca que estamos geográficamente y lo desconocido que es desde un punto de vista histórico e incluso arqueológico. Les presentaré los principales sitios arqueológicos y aquí es cierto que aunque estamos en unas jornadas de arqueología fenicio-púnica y que Tipasa es una ciudad de fundación púnica o fenicia, hay muy poca información de ese periodo. O sea que les voy a meter también un poco ahí la cuña publicitaria de lo romano, lo tardío, para que se hagan un poco una visión general, que nos vayamos de viaje de alguna manera, ¿no? En fin, de viaje por el mundo arqueológico de Tipasa y que entiendan cuáles son los principales sitios arqueológicos. Les presentaré también el proyecto, el por qué hacer un proyecto allí, cómo lo hacemos, cuáles son los objetivos, cuál es la metodología, cómo conseguimos, ¿no?, los datos y demás. Y luego pues también les presentaré un poco los primeros resultados, sobre todo los de la campaña de 2021 y cuáles son algunos de los retos de trabajar pues en una zona patrimonio UNESCO. Casi todas las fotos que van a ver son de mi compañero Javier Rodríguez Pandozzi, que además también está por aquí, que es el documentalista del proyecto, porque tenemos documentalista. Esto es una cosa que parece un poco decimonónica, pero que es muy práctica, ¿no?, que hay una persona que se ocupe solamente de documentar el trabajo de los arqueólogos, nuestra relación con los colegas argelinos, todo el procedimiento y demás. La gran mayoría de las fotos son de él y también de una base de datos de la Universidad de Oxford, sobre todo en lo relativo a los distintos monumentos del parque arqueológico, ¿de acuerdo? Verán que es un PowerPoint, no les digo el número de diapositivas, es muy largo, pero son muchas fotos, o sea que es casi como un vídeo, ¿vale? Prefiero poner poco texto para que se centren en la imagen y que me presten a mi atención con lo que les voy contando. Tipasa es una provincia, no solamente es una ciudad, es el nombre también de una provincia que actualmente se escribe con Z, Tipaza, hasta la época colonial francesa, hasta el año 62, era Tipasa con S, pero ahora distinguimos Tipasa con S, el topónimo antiguo, la ciudad romana, y con Z, la ciudad actual. Como les digo, toda la provincia, la Gubilaya, recibe el mismo nombre, y es paradójico que la ciudad que históricamente era la más fuerte, que es Cherchell, que es la antigua Iol Cesarea, que es la capital de la provincia de Mauritania cesariense, que fue también una ciudad de origen fenicio-púnico. En la actualidad se ha quedado reducida más bien a un villorrio, y sin embargo es Tipasa, que era una ciudad secundaria, la que ha tomado ese rol más político, es el centro administrativo y, como les digo, da nombre a toda la provincia, donde se encuentran otros yacimientos como Guraya, que también les sonará seguramente por la tradición fenicio-púnica, ¿no?, de sus restos, muy relacionado también, como veremos luego, con Formentera. Tipasa fue declarada Patrimonio UNESCO, Patrimonio Mundial de la Humanidad, hace 41 años, en 1982. Para que tengan una visión un poco, en fin, sintética y muy rápida de los principales momentos históricos de la ciudad, la fundación, suponemos, y digo suponemos porque como pasa con estos niveles más antiguos, nos basamos a veces en noticias que tienen que ver con, bueno, lo que nos cuentan las fuentes, intervenciones que hacen los investigadores franceses durante el periodo colonial, que a veces pues no cuentan con registro estratigráfico, pues porque están hechas hace 100 o 150 años, porque no son espacios domésticos, son casi todo necrópolis, en fin, tiene sus problemas. Entonces, bueno, hablamos de una fundación antigua, en torno al siglo VI antes de Cristo,
Pero el momento de esplendor, digamos, de la ciudad va a comenzar sobre todo a partir de su incorporación al Imperio Romano. O sea, la cesariense y Tipasa en concreto se van a incorporar, van a entrar en la esfera de Roma a partir del año 40, a partir del gobierno del emperador Claudio, y en ese momento la ciudad va a pasar a ser municipium, y un poco más tarde, un siglo más tarde, se convertirá en colonia, la colonia Aelia Augusta Tipacensium, bajo Adriano. ¿Por qué es esto importante? Porque al alcanzar este rango político, las ciudades se dotan de todos los edificios que tiene que tener una ciudad romana que se preste. Teatro, anfiteatro, termas, foro, murallas, toda esa panoplia de edificios públicos, no solamente privados, que la identifican, ¿no?, como una ciudad de estas características. Además de esta fase de época alto imperial, luego en los siglos IV y V también tiene un periodo de esplendor muy destacado. Tenemos algunos conjuntos ya cristianos, basilicales, verdaderamente imponentes, y hay uno en concreto al que luego le dedicaré un poquito de tiempo, que es la Basílica de Santa Salsa, que a pesar de este nombre que a uno le suena casi sudamericano, es un conjunto arqueológico de primer orden. No sabemos nada de la ciudad o prácticamente nada en época bizantina, suponemos que todavía hay algo de frecuentación, cuando no de ocupación, y lo que está claro es que en época medieval desaparece como lugar habitado, el poblamiento se desplaza más bien hacia la vecina Cherchell y quedará abandonada, cubierta por la vegetación, por esta garriga mediterránea, ¿no?, por unos arbustos bajos que tienen un sistema de troncos que hacen que prácticamente sea impenetrable, ¿no? Entonces, bueno, en vez de ser cubierta por la lava como Pompeya, ¿no?, por el Lapilli o por dunas como otras ciudades que están más próximas al desierto, Tipasa va a quedar cubierta por esta maraña vegetal que al mismo tiempo es lo que la va a preservar en muy buenas condiciones hasta bien entrado el siglo XX. Sería identificada por los primeros viajeros modernos ya en el XVIII y desde la llegada de Francia, que coloniza Argelia a partir de 1830, se inicia, sobre todo en las décadas posteriores, ¿no?, a partir de 1860 en adelante, todo un proceso sistemático de excavaciones que es lo que nos permite comprender lo que conocemos hoy en día de la planta de la ciudad, sus principales monumentos y demás. Todas estas excavaciones también favorecen que a finales del siglo XX, en 1982, pues sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. ¿Qué hace tan especial a Tipasa? O sea, ¿por qué Tipasa es patrimonio UNESCO y no otras ciudades que también tienen un montón de restos, ¿no?, podríamos decir? Porque, oye, en el Mediterráneo hay muchísimas. ¿Qué tiene Tipasa de particular que no tienen otras? Pues tiene unos restos excepcionalmente conservados, o sea, el grado de conservación es verdaderamente muy notable. Tiene una variedad tremenda de edificios, tanto privados como públicos, y los tiene además en diacronía. Conserva de muchas fases históricas muchos monumentos relevantes, tanto en la propia ciudad como en su territorio. Y esto es lo que hace que sea un lugar especialmente destacado para entender la historia del Mediterráneo occidental, y es lo que le valió, entre otras cosas, el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad en 1982. Aquí tienen una planta muy antigua, esta es la de Serge Lancel, de los años 50, con los principales monumentos. No sé si distinguen, por ejemplo, pues el anfiteatro, el teatro, toda la cinta muraria, que en época tardía tiene la necrópolis siempre fuera de las murallas, ¿no?, extramoenia, el Cardo y el Decumano Máximo, en fin, distinguen algunos edificios. Aquí ven cómo estaba la ciudad cuando se la encuentran los franceses, porque la ciudad renace en el siglo XIX. Con la llegada de los franceses vuelve a ser ocupada, pero fíjense, en azul tienen los monumentos antiguos. Es un plano de finales del XIX. Y en rojo la ciudad que se planifica en el XIX. O sea, la ciudad del XIX es más pequeña y está dentro de los límites de la romana. Fíjense las murallas por donde van. Pues este trazado, digamos, este planteamiento se ha mantenido a día de hoy. De hecho, el parque arqueológico es todo esto. Esta carretera es prácticamente esta carretera que se traza ya en el siglo XIX. Si distinguen, esto es el teatro, pues el teatro está ahí. Todo lo que está de esa carretera, que es el límite, hacia adentro, está protegido por la UNESCO. Todo lo que está de la carretera hacia afuera no tiene ningún grado de protección. Y aquí es donde empiezan a ver el interés de trabajar en una zona que a priori parece que tiene todo a favor por ser patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, el grado de protección en función de en qué zona estemos cambia de forma radical.
Vamos a hacer un repaso muy rápido también, porque me interesa más centrarme en el proyecto, de cuáles son los principales monumentos de cada una de estas fases históricas, cuáles son los hitos más destacados a nivel arqueológico de Tipasa. De época púnica, que quizás será lo que más les interese a la mayoría, tenemos el llamado caveau punique, esta especie de hipogeo, que es una estructura muy singular que se encuentra en el puerto, es esto que ven aquí, que es una tumba. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta especie de barco aquí flotando de piedra? Pero los hipogeos púnicos no son como los que tenemos aquí en el Puig, no son unas cosas excavadas en la roca, ¿no? No hacen esas cámaras, es lo mismo que hacen en Tipasa. Y sin embargo, a día de hoy es una cosa así. Bueno, a día de hoy no, esto era hace unos años, ahora le han construido todo esto detrás y también entienden los riesgos a los que está sometido el patrimonio en el yacimiento. Pues esto efectivamente en su momento era una colina como la del Puig que tenemos aquí. Lo que pasa es que utilizan ese tipo de piedra arenisca como cantera y poco a poco van recortando todo lo que hay alrededor hasta tal punto que lo dejan al ras del nivel del mar e incluso siguen bajando. Entonces, esto, bueno, lo respetan de alguna manera, esto ya en época antigua, y se queda la cámara funeraria flotando, que esto arqueológicamente, a mí hasta que me lo explicaron no lo entendía. O sea, pensaba que era una cosa como construida, pero no tiene ladrillos por fuera ni tiene bloques de piedra, ¿no? Es una cosa, es como el negativo lo que ustedes ven de lo que fue. Luego les enseñaré una cantera. Las canteras suelen estar en la costa porque el traslado de los bloques es mucho más sencillo por vía marítima. Entonces van recortando todas estas areniscas, ¿no?, del litoral hasta dejar a veces pues estas cosas tan extrañas. Es cierto que tenemos, como les he dicho antes, muy pocos datos arqueológicos para este periodo más antiguo. Sí, lo fundan los púnicos, pero si tuviéramos que poner negro sobre blanco los datos con los que contamos, muy poquitos, ¿no? Hay toda una tradición de estos comptoirs, ¿no?, de estos enclaves, de esos emporia púnicos que van jalonando toda la costa. Tenemos otros restos, por ejemplo, esto es una basílica tardía, la Basílica del Obispo Alejandro, y lo que ven al fondo son también algunos de esos hipogeos excavados en la roca, pero la gran mayoría expoliados ya en época antigua, con lo cual muy poca documentación fiable, digamos, ¿no?, sobre todo a nivel cronológico. Sin embargo, rascando un poco, siempre se encuentran cosas. Esto, como dice mi abuela, entre col y col, lechuga. Esto que tienen aquí es un asa de una ánfora que forma parte de un lote de material que recuperamos el año pasado, que venía de un pequeño fondeadero cercano a la costa, ¿no?, donde había material mezclado de época púnica, romana, tardía. Y nos decían los colegas argelinos, esto es otomano, estos son las típicas cosas otomanas, que es verdad que tienen las asas muy redondeadas, pero a base de tocar las cosas también otomanas, uno las distingue. Y yo decía, esto, otomano, pues resulta que es una ánfora etrusca, con lo cual, y esto es antiguo, esto es por lo menos siglo VI, con lo cual nos da pistas de que efectivamente alguien por allí danzando hay en esa época, o comerciando, o hay cosas que llegan, o sea que bueno, son pequeñas pinceladas con las que esperamos paulatinamente pues ir reconstruyendo el puzzle. Es cierto también que es un puzzle muy complejo para nosotros, como les digo, estamos muy cerquita desde la península de esta realidad y sin embargo, incluso históricamente, a nosotros nos hablan del reino númida, de Masinisa, son unos personajes históricos que no suelen estar en nuestro imaginario. O sea, ni siquiera la gente que hemos estudiado historia es algo que nos cuenten mucho en la carrera. O sea, imagínense los que se acercan a esto de forma más amateur. O sea, que es un entorno que es cierto que se desconoce bastante, ¿no? Aquí tienen todos los enclaves de fundación fenicia o fenicio-púnica de esta zona central de Argelia. Tienen Icosium, que es la actual Argel, Tipasa, Iol, que es Iol Cesarea, que es la capital posteriormente de la provincia, y Gunugu, que es Guraya, como les digo, también les sonará. Si se fijan, esta zona es esta de aquí, que está en línea recta, vamos, si bajan de Ibiza, si se tiran al agua aquí con el barco, es que llegan directos. Y además tenemos toda una serie de corrientes que esta esquina de aquí, hablan del círculo del estrecho, a mí a veces me dan ganas de hablar de la patata del sureste o del triángulo del sureste, ¿no?, porque hay aquí un triángulo entre Cartagena, Argelia y sobre todo las Pitiusas. Dentro de las Baleares, las Pitiusas en particular tienen una dinámica muy específica con esta costa de Argelia, que, ya digo, conocemos muy mal y es una de las cosas que con este proyecto intentamos materializar, ¿no?, de alguna forma.
que es una coine compartida, o sea, un espacio de intercambios, no solamente comerciales, también culturales probablemente compartido, lo vemos en algunas cosas, bueno, que llegan a pequeña escala, pero llegan. Por ejemplo, este huevo de avestruz conservado aquí en el MAEF, decorado con el denominado estilo Guraya. Ya ven Guraya dónde está, prácticamente en línea recta. Les he puesto Cartagena porque yo soy de allí, es también una fundación pública, Carjadás, entonces, bueno, que entiendan que hay aquí una articulación en este espacio que a veces podemos leer en cosas como esta. Esa cosmovisión de las dos orillas la hemos perdido actualmente, sobre todo con toda la tradición historiográfica francesa, con la independencia. Argelia es un lugar hacia el que no solemos mirar desde la península. Vemos más bien o Marruecos, porque también está muy próximo y porque en época tardía pertenecimos al mismo espacio político, ¿no? La diócesis hispaniana y demás, y miramos también mucho a Túnez, porque es un país con más tradición de misiones internacionales en arqueología, mucha tradición democrática, pero ¿qué pasa con Argelia? O sea, tenemos ahí 1.200 kilómetros de costa, es una cosa como flotando ahí en medio del Mediterráneo. O sea, y no entendemos que era más fácil llegar de Cartagena a Argel que de Cartagena a Albacete. Que esto, desde las Pitiusas, es un día de navegación. Me acuerdo la última vez que estuve aquí en el MAES con la triada mediterránea, que alguien contaba del público, pues mi abuelo tuvo problemas con la justicia y cogió el falucho y se fue a Argelia. O sea, era como algo muy recurrente, ¿no? Y eso fue así, o teníamos esa idea o esa memoria hasta el siglo XVII-XVIII. Esto, la llegada de Francia a Argelia, yo creo que cambia un poco esa percepción, pero les pongo este mapa de Simancas porque me gusta especialmente, creo que refleja muy bien esa idea que se tenía, no ya del lago Mediterráneo, como llamaba Brodel, ¿no? al Mediterráneo, sino casi más un río grande que un lago. Aquí tienen la orilla hispana, Cartagena, Alicante, Denia, Tarragona, y en la orilla argelina, Orán, Mostaganem, Cherchell, Argel. Tipasa está justo aquí. Y en medio, por supuesto, las Baleares, Ibiza y Formentera. O sea, eso tenía que ser algo de ida y vuelta constante, constante. Lo que pasa es que hemos perdido un poco, ya les digo, si ahora mismo piensan en Argelia, si yo les dijera, háganme un dibujo de Argelia, seguramente me pintarían una duna y un camello. Cuando la costa de Argelia es una costa verde, súper fértil, o sea, es que ni siquiera acabamos de tenerlo en el imaginario, ¿no? Bueno, volviendo a los principales hitos arqueológicos de la ciudad y su región, este es otro ejemplo de hasta qué punto no lo tenemos presente. ¿Cómo puede ser que la gran mayoría tenga una imagen más o menos aproximada de la biblioteca de Éfeso, que está, la biblioteca, ¿no?, pues eso sí, de Éfeso, de alguna ciudad de estas de Asia Menor, ¿no?, de Pérgamo, y esto que está enfrente, que está a 300 kilómetros, no sabemos ni que existe? O sea, esto es el mausoleo real mauritano, es Cabo Rumía, es una tumba de tradición helenística. También les recordará seguramente pues estos monumentos, ¿no? La tumba del mausoleo de Augusto, la tumba de Adriano, Castel Sant'Angelo. Fíjense la escala de la gente. Pues esto está ahí enfrente. Y es una realidad arqueológica inexistente. Fíjense el tamaño. Estos derrumbes que ven aquí se producen porque en época otomana un bey intenta acceder al interior del edificio, no puede, y entonces la bombardea directamente desde la costa con un barco, a ver si se pueden descolgar con unas cuerdas. Según la tradición, se atribuye, ¿no?, este monumento funerario se piensa que podría ser la tumba de Cleopatra Selene, la única hija de Marco Antonio y Cleopatra, y de Yuba II. No sabemos si esto es cierto o no, porque ya estaba expoliada de antiguo. Pero en cualquier caso, es un monumento real, es un monumento que responde, obviamente, esto no lo ha hecho un privado, esto es reflejo de un poder fuerte. Y es un monumento verdaderamente fascinante. Aquí tienen un poco cómo es el interior, tiene varias falsas puertas y una especie de acceso en rampa. Nosotros en una de las campañas estuvimos a punto de entrar, pero es que tienen una puerta con doble cerradura y dos personas, cada uno tiene una llave, tienen que venir y girarlas a la vez. O sea, es todo como muy de la Guerra Fría, y uno de los dos se puso malo, entonces nos faltaba una llave. Así que no pudimos entrar. Pero vamos, háganse una idea de cómo tuvo que ser. Esto es una recreación de Jean-Claude Gaudin, que es este arquitecto y dibujante francés, ¿no?, que recrea muy bien todos estos monumentos de la antigüedad. Ven que está muy bien conservado, tendría alguna escultura arriba. Y fíjense cómo se ve desde la costa, también desde el interior, hasta qué punto es un hito topográfico, que está marcando todo un territorio. Seguramente el que se hizo enterrar ahí estaba diciendo todo esto, que veis, lo controlamos nosotros, ¿no? De hecho, ha sido un poco el logo del proyecto también, porque daba esa idea, ¿no?, de análisis territorial. Aquí tienen otra foto de los años 70.
Y si volvemos a la ciudad, ¿no? Porque este monumento está a unos kilómetros de Tipasa, es también patrimonio de la humanidad, ¿eh? La declaración comprendía ambos, la ciudad y el mausoleo. Si volvemos a la planta de la ciudad alto imperial, queda definida, como les decía antes, entre los siglos I y II. La gran mayoría de edificios que ven son de este periodo. Se los paso muy rápido, tampoco para no entretenernos en exceso, pero bueno, tienen un cardo máximo, una avenida principal porticada, aquí tienen la acera y aquí las tabernas y las casas, esto lo tienen que imaginar con un techo, con su sistema de canalización por en medio. Muy romántico esto de que los restos vayan a morir directamente al agua, pero a nivel patrimonial y de conservación, un problemón también, porque en la subida del nivel del mar se va llevando paulatinamente, ¿no? el yacimiento. Grandes avenidas, grandes viviendas privadas, esto es la mal llamada Villa de los Frescos, porque las villas saben que es algo que generalmente está en un entorno periurbano o más rural, ¿no? En el entorno de la ciudad, no tanto dentro de la ciudad, pero bueno, todos estos conjuntos de mosaico, esta que también pues está a pique de irse al agua, el teatro. Hay alguna reconstrucción de los arqueólogos franceses, pero muchas de las cosas que ven, todo esto es original tal cual. Es que Tipasa es un lugar donde verdaderamente no hay que imaginar mucho, es que tienen ya, ¿no? Todos los alzados, todo el sistema de bóvedas del teatro, los accesos. Y como ves siempre, esta vegetación, ¿no? tan exuberante. El anfiteatro de Tipasa, las inscripciones ya, yo es que creo que cuando no tienen escultura ya es que ni las miran, o sea, venga, otra inscripción, ¿no? Los niños jugando al fútbol aquí en el anfiteatro, o sea, no sé si era Claude Lepelley el que hablaba de insultante prosperidad de las ciudades africanas, y es que es eso, o sea, es que es una cosa, es de una riqueza arqueológica abrumadora. Las murallas que también se conservan en gran medida en todo el yacimiento, y no les pongo todo por no aburrirles, pero vamos, templos, en plural, el foro pavimentado que está, pues eso, se puede comer en el suelo, basílica civil, la curia, termas, a falta de una tienen 4, complejos termales. Estos excavados, seguro que todavía, pachulos los tipasitanos, ¿no? Seguro que todavía tienen algún quinto o algún sexto en alguna zona de la ciudad, con alzados de más de 15 metros conservados, que luego uno va a Roma y dice, ¡oh, las termas de Caracalla! Si lo tenemos enfrente, ¿no? O sea, entienden por qué es patrimonio de la humanidad, y algunos complejos además muy interesantes porque se pueden intuir seguramente las trazas de algún terremoto, algún movimiento sísmico que hizo colapsar parte de las estructuras. Y les pongo solamente por detenerme un poco uno de mis favoritos, porque es uno de los edificios donde se puede palpar quizá con más facilidad que en otros la vida cotidiana de la ciudad, y es este ninfeo monumental. Un ninfeo es una fuente pública, que la gente muchas veces dice, las casas tienen canalizaciones, muchas veces son canalizaciones de aguas sucias, no es que tengan grifo y les llegue el agua, generalmente tienen una fuente pública donde la gente va a abastecerse. Pues esto es una fuente monumental, el agua correría por aquí detrás, tienen que imaginarse esto porticado, conserva hasta la decoración in situ en algunas partes, y aquí tienen 2 recreaciones de cómo tenían que ser, el agua corriendo por aquí, y de hecho, si se fijan, tienen estas marcas provocadas por las cuerdas de estar sacando el agua con los cubos. Esto está en una de las vías principales de la ciudad y es de esos monumentos, aparte de por lo original, porque no tenemos tantas, conservada con un grado, ¿no? Excepcional. Si pasamos a época tardía, hay cosas todavía más espectaculares, ¿no? Tenemos una de las basílicas ya cristiana más grande, con su baptisterio y demás, de todo el norte de África, diversos complejos funerarios, otras iglesias, como la del obispo Alejandro, Alexandri Episcopi, estos mosaicos, ¿no? con inscripciones. Tenemos las mensae, además mensae muy bien conservadas. Las mensae, saben que son este tipo de tumbas que recuerdan a una especie como de mesas, ¿no? Son como una estructura semicircular en la cual se tumbaban los miembros de la familia que iban a homenajear al muerto cuando hacían el banquete funerario, y que algunas están decoradas con un mosaico central, que es donde se ponían las viandas, la comida y demás. Esta es una excavada en los años 60, que esto es interesante, Argelia se independiza en el 62, y durante las primeras décadas, antes de la década negra, ¿no? y los años de plomo, había una tradición fantástica de arqueología, y los colegas argelinos hicieron un trabajo que no tenía nada que desmerecer
a qué se ha hecho en otros lugares, ¿no? Todo esto, que es una de las necrópolis occidentales de la ciudad, se excava en este momento. Este mosaico, además, ¿no?, de en Dios, el convivio nuestro, es muy famoso. Aquí tienen, este mosaico estaría aquí, y aquí tienen estas estructuras semicirculares. He estado tentado de ponerles una foto mía haciendo el mamarracho, pero afortunadamente había una en internet y he preferido optar por este señor. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Tienen estas estructuras que en el centro tienen una pequeña depresión, a veces decorada con mosaico, es esto de aquí, muy bien representadas desde Rávena hasta las catacumbas de Roma, en la que se ve cómo los comensales se distribuían y hacían estos banquetes funerarios en honor a los difuntos. Todo esto de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, incluso esta tradición tan americana, ¿no?, que a nosotros nos parece muy rara, de estar comiendo con el otro ahí caliente, pues bueno, en época tardía es algo recurrente. En época tardía la ciudad se expande, sale de sus murallas y se van a crear nuevos complejos eclesiásticos que van a estar totalmente rodeados de sarcófagos y de gente notable que se quiere enterrar. Cuanto más cerca del altar mayor, pues más noble es, y que llegan a crear auténticos campos de sarcófagos, pero zonas donde literalmente tenemos que pisar por encima de ellos porque es que no se puede andar, no hay ni caminos por alrededor. Esto es una foto de mediados del 20, de cuando se empiezan a documentar, ¿no?, se topografían y demás, lo topografían los arqueólogos franceses. Esto es una revisión que hizo hace poco el colega Stefan Arteleanu en 2018. Y aquí tienen algunas fotos de cómo está ahora. O sea, además, sarcófagos, por supuesto, con crismones, con motivos paleocristianos. Esto es el complejo de Salta Salsa, que es esta iglesia que tenían en primer término. Salsa es una mártir local, es una mártir tipasitana. En ocasiones se conservan hasta las ventanas originales, con los canceles, con crismones. O sea, es que ya ven que en todos los periodos la ciudad verdaderamente tiene restos de mucha enjundia. Aquí nos ven andando literalmente por encima de los sarcófagos, porque es que hay partes que no hay forma de pasar. Y bueno, ¿por qué Tipasa? O sea, tiene muchísimo, ya lo hemos visto, pero si todo eso está protegido por la UNESCO, ¿qué interés tiene que trabajemos allí, no? Y además, sin Argelia hay un montonazo de sitios. Es más, es que los arqueólogos podemos montar los proyectos prácticamente donde queramos si somos capaces de justificarlo debidamente. ¿Por qué trabajar en concreto en Tipasa y no en otro lugar? Pues aquí tenemos dos cuestiones. Una, si quieren, es de tipo casi geográfico o sentimental. Como ya les he dicho, yo soy de Cartagena, entonces pues uno a veces se pregunta, ¿no?, por las cosas que tiene más próximas, y en este caso a mí pues me interesaba especialmente lo que había enfrente. Pero es que además sabemos por las fuentes que ya existía una relación muy cercana entre ambas orillas. Nos dice, por ejemplo, Plinio, pero hay muchas otras referencias, que la colonia de Cartago la Nueva, de Carjadás, Cartago Nova, desde cuyo promontorio, que se llama de Saturno, eso es Cabo de Palos, la distancia de la ciudad de Cesarea, a Cherchel, de Cesarea de Mauritania, es de 197.000 pasos. Que las fuentes te den datos concretos, cifras concretas, es significativo. Seguramente la distancia estará equivocada, pero que la midan es ya una pista de que eso es algo que se hace. Vamos, hay un ferry de Transmapi todas las semanas entre ambas orillas. Entonces, bueno, sabíamos que había una relación. La cuestión era ver si podíamos materializarla desde una perspectiva arqueológica o si podíamos demostrar o no que este vínculo era así. Dentro de Argelia podrían decirme, ¿y por qué no, por ejemplo, Cherchel, que es la capital imperial, ¿no? Y Ol Cesarea es una ciudad muy interesante, ¿no?, la que citaba antes Plinio. ¿Por qué Tipasa? Si además Tipasa ya hemos dicho que es patrimonio UNESCO. Pues en esta foto, aunque no se intuye, sobre todo el segundo motivo, tienen ya las dos pistas de por qué es más interesante Tipasa que otros lugares. Tienen una subida del nivel del mar provocada por el cambio climático que pone en riesgo directo el conjunto arqueológico, tanto de la ciudad como de su territorio, y tienen, aquí lo ven al fondo, un boom urbanístico salvaje. También, exacto. No somos quienes para dar muchas lecciones. Tienen estos dos factores, la erosión marina. Fíjense, esto, por ejemplo, son placas de estas de arenisca que ceden literalmente con todas las estructuras encima. Y luego, el Estado argelino es cierto que, al contrario del español, provee de vivienda pública, construye mucha, pero sin ningún tipo de control. Y construye edificios a veces de 15, 20 alturas,
junto a zonas protegidas, y ya han visto antes que lo que está dentro del parque tiene el máximo grado internacional de protección, pero lo que está a 1 metro fuera no tiene ninguno. Entonces, urgía montar un proyecto aquí, y esta es la razón de ser, de que trabajemos en Tipasa. Les pongo un ejemplo. Esta puerta que ven aquí es la puerta de Cesarea, la puerta que va hacia Cesarea, con toda su necrópolis, en la vía principal que sale hacia afuera, tal. Esta media torre y lo que hay dentro está protegido. Esta torre y lo que está afuera, nada. Entonces entenderán que es flagrante, ¿no? Y ya lo hemos comentado por aquí, lo hemos dejado caer entre el público, pero aunque ahora decimos, ¡ay, nos llevamos las manos a la cabeza, estos argelinos, esta gente no tiene ni idea! Bueno, nosotros precisamente no somos quienes para darle consejos a nadie sobre cómo no edificar en la costa. Les he puesto un ejemplo de Cartagena porque soy de allí, pero bueno, en Ibiza tenemos también los que quieran, y en la costa catalana, y en Valencia y demás. Esto es la manga del Mar Menor en los años 60, y ya saben cómo está ahora, ¿eh? Estaba hasta esta película de En un lugar de la manga, que la trama gira en torno a un promotor frustrado porque no puede construir tanto como él querría, ¿eh? O sea, es todo dantesco. Entonces, bien, simplemente por recordar que está bien hacer un poco de autocrítica antes de juzgar a nadie. Bien, sobre esta base montamos el proyecto Tipasa, ¿eh? El nombre completo es Ocupación, Producción e Interconexiones en el territorio de una ciudad africana durante la antigüedad, que resumimos como Tipasa. Aquí tiene el logo que está tomado, ¿no? El monumento, que da un poco también esa idea del control del territorio. Es un proyecto que se monta con los colegas del centro universitario Mosley Abdallah de Tipasa, y por supuesto es un proyecto en el que participamos muchísima gente. Yo aquí intervengo un poco en calidad de director, pero sobre todo de portavoz. Pero el trabajo que les presento no se podría hacer sin toda la gente, y es mucha, que está detrás, por supuesto. Es un proyecto financiado por varias entidades. Palarc, la verdad que ha sido súper fiel desde el principio y nos apoya desde la primera campaña. Del Ministerio tuvimos apoyo en un año. Pero bueno, independientemente de quien nos ayude, lo importante es que el proyecto sale adelante. Es un proyecto bastante ambicioso en cuanto a cronología. Aquí tienen los 3 objetivos principales. Uno es analizar el territorio de la ciudad de Tipasa, porque es un espacio inédito para la investigación y que está sometido, como han visto, a un riesgo grave, ¿no?, de desaparición. Cogemos una horquilla muy amplia, casi un milenio, que va desde época púnica hasta época bizantina, desde el sexto antes hasta el sexto séptimo después. Luego, yo soy especialista de cultura material romana, pues me centraré más en los siglos de época romana, pero intentamos tener esa visión diacrónica. La idea es también poder hacer una carta arqueológica que sea una herramienta o un instrumento de referencia para los colegas argelinos. O sea, nosotros no tenemos que decirles cómo salvaguardar su patrimonio, pero trabajamos con ellos para crear una herramienta que al menos les permita catalogarlo, tener en cuenta lo que existe, y luego ya les compete a ellos decidir cómo proceder, ¿no?, o cómo conservar esos restos. La idea es documentar ese patrimonio inédito, materializar también estas dinámicas entre las dos orillas, porque parece algo banal, pero entendiendo mejor lo que pasa allí, también entendemos mejor lo que pasa aquí. Y a veces yacimientos que aquí no acabamos de entender, o dinámicas, aquello nos da la pista, ¿no?, para comprenderlo mejor. Y también hay una intención desde el principio de estrechar lazos en el plano científico. Argelia es un país que durante décadas estuvo menos abierto que otros países del Magreb a la comunidad internacional, y sobre todo hacerlo a través de la formación de los estudiantes, que además demandan constantemente pues nuevos enfoques de investigación, nuevos enfoques metodológicos, y con ellos pues hemos tenido experiencias muy satisfactorias. Firmamos una convención en el 19, se solicitó en el 20 y hasta el 21 no empezamos. Se lo digo para que vean también que las cosas allí llevan otros tiempos y a veces, bueno, son más lentas de lo que quisiéramos. Los objetivos que nos propusimos inicialmente era abarcar esta franja litoral, no porque no nos interese la zona interior, que nos interese y mucho, sino porque la litoral es la que está más expuesta. También se construye más en el litoral, porque las viviendas buscan la salida al mar, igual que ocurre en nuestro país, ¿no? Y una zona que abarcase pues los 2 monumentos patrimonio de la humanidad, la propia ciudad de Tipasa y el mausoleo real de Mauritania. Por supuesto, antes de trabajar, vaciamos toda la documentación previa, todos los trabajos de quienes nos han precedido, tanto de la cercana Cherchell, los trabajos de Philippe Lebeau, las cartas arqueológicas. Esta en concreto es de Gissei, es de 1911 y es alucinante. O sea, es un mapa hecho de forma casi artesanal, y uno lo superpone al de Google Maps y es de una precisión que asusta, con todos los yacimientos ubicados con todos los numeritos.
En fin, lo digo porque a veces uno tiende como a desdeñar estas cosas de los que le preceden, ¿no? De, "Buah, esto no tenían ni idea". Muchas veces trabajaban bastante mejor que nosotros, ¿eh? O sea, que intentamos recopilar, ¿no? En fin, trabajar sobre lo que se ha hecho previamente. También intervenciones más recientes de los colegas ingleses, de los propios colegas argelinos. Compramos cartografía digital nueva para poder ubicar con precisión en mapas de calidad todos los nuevos hallazgos. Y también hay todo un trabajo previo de teledetección, o sea, no es simplemente llegar al campo y empezar a andar a ver qué encontramos. En laboratorio, trabajando sobre los mapas antiguos, ya se puede intentar vislumbrar si se aprecian estructuras, si no, si luego vamos a confirmar que hay algo o que no. O sea que hay todo un trabajo que se puede hacer a distancia y previamente. Les pongo aquí esta serie de Google Earth, es una animación. Fíjense sobre todo en la zona, en esta zona de aquí de la ciudad. Este es el parque arqueológico, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí y esta zona de aquí para que vean cómo crece, ¿eh? Esto es del 2006 al 19. Sobre todo toda esta parte de aquí. Esto es de un año para otro. O sea, es una barbaridad. En una década y media ha cuadruplicado prácticamente la superficie. Había estado mantenida hasta inicios del siglo XX y ahora es, del XXI, perdón, y ahora es un boom. Les pongo dos ejemplos flagrantes y delirantes. O sea, esto que tienen aquí es una rotonda. O sea, este conjunto de sarcófagos, que ya los quisiéramos en el Museo Arqueológico Nacional, es esta rotonda de aquí. O sea, no sabemos si el ingeniero o la ingeniera es un genio del mal y dijo, haciendo la carretera, esto no podemos tocarlo, hay que poner una rotonda para salvaguardar los sarcófagos, o que había una rotonda ahí por casualidad y dijeron, ya que está, dejamos los sarcófagos dentro. Yo no quiero ni imaginarme lo que había al lado, pero vamos, o sea, un conjunto de época tardía, con restos también de una posible almazara y demás, aquí en medio de la rotonda. Y esto que tienen aquí, o sea, este edificio es la Facultad de Arqueología. Pues justo enfrente, un día paseando, vemos unos escombros y entre el escombro había como cosas romanas también. Y decimos, pero esto, y se ve un agujero aquí, nos asomamos, unas bóvedas de Cementinum perfectas. O sea, es evidente, una ciudad con ese potencial tiene que tener un ager, ¿no? Un territorio también muy construido. Entonces, y como ven, hay muchas cosas que es que ni se documentan. Entonces, nuestro objetivo es al menos llamar la atención y indicar que eso existe. Luego ya veremos cómo se protege, ¿no? Diseñamos diversas zonas de prospección, siempre en colaboración con los colegas argelinos. Aquí tienen algunas de esas áreas, ¿no? Fue imposible trabajar sobre esos 25 kilómetros de costa y piensen que esto que les estoy presentando es sobre todo lo relativo al primer año, al 2021. Trabajamos diversas zonas que tuvieran diversas problemáticas también en cuanto al terreno, ¿no? que fuera cambiante. Y aquí ven cómo el suelo, de hecho, ofrece pues una visibilidad muy variable. No es lo mismo la zona más próxima al litoral, que tiene estas grandes placas de arenisca. Esto es lo que luego van a utilizar en muchos casos como cantera, lo que explica que ese hipogeo púnico se quedará allí flotando, ¿no? Y luego en otros casos tienen, ven que estamos con las mascarillas, que estábamos todavía casi en pandemia, estas marañas de garriga mediterránea que hacen casi inaccesibles algunos yacimientos, pero al mismo tiempo, y paradójicamente, los protege también, ¿no? Cuando se construye no, pero si no es así, sí. Muchos campos cultivados, otros condicionantes de la investigación que nos hacen ir más lentos de lo que quisiéramos. Esto, por ejemplo, es cortesía del gobierno argelino, que es romana. Aquí ven también todo ese trabajo, y lo subrayo porque también es muy importante para nosotros. O sea, esta gente van a ser los arqueólogos y las arqueólogas del mañana en Argelia, y es importante que tengan la mejor formación posible. Entonces, si nosotros podemos contribuir, no imponer una metodología, pero al menos contrastar con la nuestra o decirles cómo hacemos las cosas en otros lugares, pues también yo creo que es importante, ¿no? Y lo subrayo porque es uno de los pilares del proyecto. Entonces, bueno, trabajamos mucho con ellos, hacemos también mucho trabajo de laboratorio. Y aquí tienen lo que les decía de cómo desde el laboratorio, incluso desde la península antes de ir a Argelia, se puede hacer un trabajo que nos permite adelantar, porque luego en realidad en campo estamos a lo mejor una semana o 10 días, no estamos más. Esto que tienen aquí es una concentración, una posible concentración de estructuras que veíamos en la foto aérea, que luego cuando vamos in situ efectivamente se corresponde con ciertos muros, con concentración también de material en superficie, o sea que a veces podemos casi acertar, ¿no? Por así decirlo, desde el laboratorio. Otras, sin embargo, vemos cosas
aparentemente muy evidente, decir, ¡buah, esto es un yacimiento seguro! Pues no, eran tomateras. Cuando llegamos allí, había una concentración de humedad o algo hizo que generase esta imagen, ¿no?, infrarroja, y sin embargo no tenía ningún valor arqueológico. Entonces, bueno, no siempre se puede aceptar, pero vean que hay una reflexión previa siempre antes de ir al campo. Aquí tienen, bueno, algunas de las zonas prospectadas y paso a presentarles algunos de los resultados, que insisto, estos son solamente de una campaña. En una campaña de 7 días encontramos más de 15 nuevos yacimientos, más de 60 zonas que llamamos off-site. O sea, off-site, un lugar off-site es un sitio donde hay una concentración de materiales que no podemos definir claramente como un yacimiento, porque tampoco tenemos estructuras, pero algo hay. Entonces, bueno, habrá que explicarlo, pero nosotros por si acaso le damos un punto. Les he dicho antes que nos interesaba ese milenio, que no es poco, desde el sexto antes hasta la época bizantina. Pero en realidad es mentira. O sea, cogemos todo. Nunca sabemos cuándo vamos a volver a Argelia. No sabemos si detrás de nosotros va a venir alguien que le va a interesar el periodo otomano, el periodo del neolítico. Entonces, como ya que estamos recorriendo el campo, no nos cuesta trabajo, documentamos absolutamente todo lo que nos encontramos. Desde Loza de Marsella del siglo XIX hasta piedras del neolítico, cerámica otomana, todo. ¿Por qué? No cuesta trabajo y ya lo dejamos conservado en el museo para el futuro. Tenemos en Tipasa una cosa fantástica, una suerte increíble a la hora de fechar esos yacimientos que nos encontramos, y es que en muchos de los morteros que hacen, saben que en una técnica constructiva muy típica de época antigua es el opus signinum, son unos suelos de mortero en los que se reutilizan pequeños fragmentos de cerámica. Se machacan las cerámicas, se mezclan con cal y se hacen, ¿no?, esos suelos que además suelen ser bastante hidráulicos. Pues en Tipasa, por casualidad o por capricho, casi siempre tenemos bordes de cerámica incrustados en los morteros. Y eso nos da lo que llamamos en arqueología un terminus postquem, o sea, una fecha a partir de la cual se hizo ese suelo. Puede ser, si esto es del siglo II, el suelo es a partir del siglo II. Puede que se hiciera en el siglo V con un material antiguo del siglo II, pero no puede ser anterior al siglo II. Y eso es lo que nos permite fechar muy bien. Les pongo un ejemplo contemporáneo para que se entienda mejor. O sea, imagínense que tenemos un pecio de la Segunda Guerra Mundial de Pearl Harbor. No tenemos nada, ni un fragmento de radio, ni una hoja de periódico, ni una fuente que nos diga qué pasó ahí. Pero si somos capaces de fechar la cultura material de a bordo, si sabemos que esta botella de Coca-Cola se empieza a comercializar en el año 40, pues a lo mejor no sabemos que el pecio es del año 43, pero es del año 40 en adelante. Con lo cual ya tenemos un terminus postquem, y así es como fechamos todos estos yacimientos que nos hemos encontrado. Aquí tienen la cronología de cada uno de ellos, separado en periodos de 50 años, y claro, cuando sumamos las fechas de todos los yacimientos, tanto los yacimientos propiamente dichos como los offsite, tenemos esto. Cada yacimiento tiene un número, un código de colores y un número. Tenemos este horror lleno de ruido, no se entiende nada, pero cuando sintetizamos esto, cuando lo limpiamos, empezamos a tener una cosa un poco más clara. O sea, esto es como un cuadro impresionista, que al principio, si uno se acerca mucho, solo ve puntitos, pero cuando se aleja, ya empieza a tener un poco más de definición, un poco más de claridad. Esto nos habla de un territorio del que no hay prácticamente nada, y es muy interesante en época púnica, en época fenicia, ¿no? Bueno, a partir de finales del tercero, experimenta un boom en torno a la época tardorrepublicana, alto imperial. Algo pasa en torno al siglo III y luego repunta otra vez en época tardía. Y en época bizantina vuelve a desaparecer la ocupación. O sea que al principio, cuando uno está en campo y coge un trozo de cerámica, parece algo casi baladí, ¿no?, o anecdótico, pero cuando empezamos a procesarlo, ya somos capaces de tener una narrativa histórica, ya somos capaces de contar cosas y, sobre todo, de hacernos preguntas, porque a veces no tenemos respuestas, pero al menos empezamos a saber qué preguntas hacernos. Aquí tienen algunos de esos resultados, de todos estos campos prospectados y en rojo marcado donde hay hallazgos. Ahora les pongo algunas fotos para que entiendan también la entidad, ¿no?, de los restos y los retos, sobre todo a nivel de conservación para los colegas argelinos, de trabajar en una zona tan rica. Aquí tienen de esta primera campaña 12 solamente villas altoimperiales, ¿no?, en una semana, varios asentamientos tardíos, hornos de cal. Este es mi colega Jesús, que mide como 1,90. Fíjense el horno de cal romano, por supuesto perdido por la erosión marítima, eso está en la playa. Varias canteras de arenisca,
factorías, cetaria para la fabricación de salazones. Estas son las canteras de arenisca. ¿Entienden ahora mejor lo del hipogeo púnico? Que estaría aquí poco a poco, le van recortando todo por alrededor hasta que lo dejan al ras de agua. Villas altoimperiales, estos son una serie de habitaciones subterráneas, tipo seguramente aljibe, en Opus Signinum, tienen 1, 2 y 3 cámaras conectadas, que es que están tal cual. O sea, le quitan el escombro. En esta además había hasta murciélagos colgando del techo, era todo muy peliculero, todo muy rollo Indiana Jones. Pero me interesa que entiendan el potencial arqueológico, sobre todo, de estos yacimientos. Un posible muelle romano, no sabemos, posible, quizá algo tardío, pero en época colonial le hacen algo arriba. Bueno, son estructuras raras, difíciles de interpretar. Con teledetección también se pueden a veces plantear cosas, como esta posible vía de acceso que se intuye ahí al yacimiento por la zona sur. En fin, habría que ir a comprobarlo. ¿Y por qué es interesante también recopilar todos estos datos? Pues porque nos permite plantear nuevas lecturas. Por ejemplo, ahora la arqueometría, o sea, la ciencia que analiza la arcilla con la que están hechas las piezas de cerámica, ha avanzado mucho. Y antes decíamos, esto viene de la Bética. Ahora, cuidado, que la Bética es muy grande. Esto viene de Cádiz, viene de Málaga, viene de la bahía de Algeciras, viene del entorno de Sevilla, Córdoba. Pues tenemos, por ejemplo, ánforas de Málaga, ánforas de la región de Cartagena, ánforas del Maresma, de Barcelona. Se puede afinar cada vez más y eso también complica mucho más el discurso. No solamente podemos hacer nuevas lecturas, también podemos hacer nuevas relecturas. Es decir, datos que ya conocíamos, podemos verlos con nuevos ojos. Aquí tienen, por ejemplo, un fragmento de ánfora típica de Ibiza, la típica, por ejemplo, B17. Nos aparecía más de una en la prospección. Decíamos, qué raro, si estas ánforas se identifican súper fácilmente, ¿cómo puede ser que aquí no haya tal? Ahora, nos podemos buscar en las publicaciones, en la del foro de Churchill, todo identificado como thick round handles, no tenemos ni idea. Pues va a ser que es todo de Ibiza. Y de hecho va uno al Museo de Churchill. Ya Joan Ramón había marcado en un mapa algunos puntitos de distribución diciendo que, ojo, que aquí estas cosas llegan. Y en el Museo de Churchill, si es que están enteras. Están enteras. Me recordaba que de hecho lo busqué, lo he puesto, de este recorte del periódico de Ibiza, ¿no? De la pieza es típica ibicenca. Yo se lo decía a los argelinos, digo, es que esto es típico de Ibiza. O sea, es que no hay lugar a dudas. O sea que, a saber la de materiales que ya tenemos, no hace falta ni volver a excavar, simplemente reinterpretar lo que hay en los fondos para corregir esta percepción que tenemos de las relaciones entre las dos orillas, con las Pitiusas siempre como foco central, ¿no?, del comercio. Tenemos nuevas tipologías también de materiales locales o regionales que son muy interesantes, ¿no?, como esta que hemos llamado cerámica común de la Mauritania cesariense. Es de época tardorrepublicana en adelante, pero bueno, también la hemos llamado cerámica de tradición púnica, porque tiene, por ejemplo, estas asitas que acaban dentro de la boca del recipiente, que es algo muy característico, ¿no?, de la tradición púnica, que está solamente en estas ciudades, en Argel, en Tipasa y en Cesarea. A lo mejor también las tenemos aquí en Ibiza, y hasta ahora las estábamos clasificando como cerámica común rara, ebusitana, y no lo son. O sea que todo esto siempre permite plantear, como les digo, nuevas preguntas. Son vajillas, además, que a veces imitan las formas metálicas, fíjense en estos ángulos tan marcados y demás. Y bueno, son datos que aportan, ¿no?, para la reflexión futura. Eso también nos lleva a plantearnos con qué vuelven esos barcos de vacío, porque de vacío no vuelven. O sea, el cargamento de retorno, si las ánforas de Ibiza llegan allí, ¿qué se traen aquí? Porque el barco algo tiene que traer. ¿No producía nada la zona de la Cesariense? Ciudades como Churchill, que son prácticamente una Alejandría de Occidente, para las que se estima una ocupación de 100.000 habitantes. ¿En serio? ¿Que de 1.200 kilómetros de costa solo conocemos un tipo de ánfora? No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Ya hemos empezado a identificar algunos envases hechos posiblemente en pastas locales. Tenemos la suerte en otras regiones de Argelia, son las únicas que conocemos, de hecho, que hay unas que portan un sello, ¿no?, Exprovincia Mauritania Cesariensis, hecho en la Mauritania cesariense, ¿no?, como Made in China. Pues eso es perfecto, pero no siempre lo tenemos, no siempre tenemos fallos de horno. Entonces, bueno, pues son otros elementos, ¿no?, para la reflexión futura. Un ejemplo distinto, les pongo uno de arquitectura simplemente para que no sea todo cerámica, aunque se nota que es mi campo de especialidad, lo que más me gusta, para que vean también esta relación compartida entre ambas orillas. Esto es una técnica pictórica muy típica de la zona de Cartagena, es pintura mural incisa. Es una decoración que se hace con incisiones, no es el preparado del mortero para luego aplicar la capa, no del lucido. Es
una decoración tal cual, un enlucido blanco con incisiones, que hasta ahora teníamos documentado solamente en la zona del sureste. Pues qué casualidad, también lo tenemos en Tipasa. O sea, esto nos dice, porque la cerámica a fin de cuentas son piezas muebles, ¿no? Los alimentos se pueden desplazar con más o menos facilidad, pero esto nos habla ya de unos gustos compartidos o una misma forma de decorar espacios entre ambas orillas. O sea, que al final lo de Plinio era verdad, ¿eh? Y lo de Estrabón y la relación. O sea, que este es un poco el objetivo, ¿no? Intentar materializar estas dinámicas y reconstruirlas. Tenemos la mala suerte que cuando nos ponemos a leer las fuentes, sobre todo las tardías, la Expositio Totius Mundi et Gentium, vemos que todo lo que produce ese territorio, da igual que sea Cherchell, Tipasa, la cesariense en general, son todo cosas perecederas. Trigo, esclavos, animales salvajes, maderas nobles, pieles. Es muy difícil que eso se conserve en el registro, salvo en condiciones excepcionales, ¿no? De sequedad y demás. Es muy raro. Pienso sobre todo en el cereal, que yo creo que es una de las claves de este territorio. Lo único, o lo que mejor nos permite hasta ahora materializar esa relación, es la cerámica. Pero no por capricho ni por fetichismo de uno, sino porque es que es lo que mejor resiste en el registro arqueológico. Por eso es nuestro principal material para trabajar. Les pongo esta serie de lucernas que hemos documentado en el sureste, también las hay en Ibiza. Estas son unas lucernas que sabemos que vienen sí o sí de Tipasa. Se producen en la ciudad. Y además son muy particulares, son de época tardía, son del siglo V, porque tienen una leyenda publicitaria alrededor. Emite lucernas con latas abapse, que es algo así como compre las lucernas de Asenes, que es el productor. Entonces, cuando las encontramos, sabemos que vienen de ahí. ¿Con qué viajan? Pues bueno, eso es otra de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Desde el principio del proyecto, y ya con esto concluyo, hemos apostado tanto por la investigación como por la divulgación. O sea que todo lo que hemos hecho, máxima además cuando está financiado con dinero público, todo lo que hemos hecho está en acceso abierto, tienen artículos en revistas quizá un poco más duras o más denso, ¿no? En cuanto a dato arqueológico y demás, pero también tienen toda una vertiente divulgativa que hemos intentado cuidar desde el primer momento, pues eso, con podcasts en National Geographic, en Spotify, artículos divulgativos también en National Geographic, un pequeño, nosotros lo llamamos ambiciosamente corto documental, es un vídeo de YouTube, pero bueno, nos gusta llamarlo así, en el que explicamos también el proyecto. Es un vídeo además que termina con unas tomas falsas bastante mamarrachas, pero que yo les aconsejo que vean porque no está reñido el ser muy serio científicamente y el hacer ciencia con luego también, pues en fin, el disfrutar con su trabajo, que a nosotros la verdad que nos apasiona. Hemos tenido también bastante fortuna con alguna exposición de fotografía, con las fotografías de Javier Rodríguez Pandozzi, que llevamos al Instituto Cervantes de Argel y posteriormente al Dorán, y ahora está en el CSIC de Madrid. Y también entendemos nuestro trabajo allí como una suerte de diplomacia cultural que permite a veces estrechar lazos desde el punto de vista histórico entre ambos países, ¿no? Como ven, hay muchísimo trabajo, queda muchísimo por hacer todavía, y por eso pedimos el año pasado, y hemos tenido la suerte de que nos lo han concedido, un proyecto más ambicioso al Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que ya tenemos en consideración no solamente la zona de Tipasa y Cherchell, sino todo un rango más amplio de ciudades, toda esta esfera que abarca el sureste de la península ibérica y el centro-oeste de Argelia, siempre con las Pitiusas como ángulo, vórtice fundamental de ese triángulo, y en el que ahora, por ejemplo, el próximo diciembre, si todo va bien, inshallah, como dicen ellos, trabajaremos también en la zona del oeste, en Siga, que es una ciudad con mucha relación con la península ibérica, con Málaga, y bueno, donde esperamos seguir avanzando. Y por mi parte, nada más. Me dijeron 50 minutos, he hablado 46. Así que si tienen preguntas, tenemos tiempo. Muchísimas gracias.